Bienvenido a su entrevista política en su portal interactivo de i.com. Antes de iniciar, pues como siempre le damos las gracias por la preferencia que ha tenido de este programa que ha motivado a muchos políticos a estar ya aquí sentados en el portal de i.com con esta entrevista política y también agradecerles como siempre sus Twitter, sus comentarios que nos han hecho en la página con cada entrevista que hemos tenido. Esto nos da mucho realce e importancia también porque vemos que usted también está interesado en los problemas sociales, económicos y políticos en el Estado. Y siguiendo nuestra pauta, nuestra línea, pues tenemos ahora una entrevista con un joven, como ya es normal aquí en la entrevista política, jóvenes que han destacado en la política, jóvenes que han destacado en el sector privado y jóvenes también que han destacado en el sindicalismo. Por eso nos da mucho gusto y es un honor para i.com tener la presencia de un joven que ha escalado todos los niveles del sindicalismo, ha también trabajado, sí ha trabajado en las escuelas públicas y esto nos da mucho gusto de veras tenerlo aquí porque además pues tiene poco como dirigente, secretario general de la sección sexta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso le damos la bienvenida a un amigo que nos da gusto porque va usted a sentir la claridad de sus palabras, la sinceridad y la verdad como la que siempre se ha expresado. Javier, bienvenido a tu portal i.com. Pues gracias, al contrario, gracias Miguel por la invitación. Amigo desde hace muchos años, hombre que admiro en lo personal, porque siempre has sido un hombre de proyectos, de inquietudes y que no te gusta estar sentado sin hacer nada. Javier, pues muchas gracias también por tus palabras. Y pues vamos entrando al asunto de la política sindical. Mucho se ha dicho en los últimos tiempos de que el sector educativo entró en un impasse, o sea, entró en una pausa porque le atribuían al sindicalismo, al Bester Gordillo, dominaba todo el sector educativo y por ello había altos índices de analfabetismo a nivel nacional, que la educación no despuntaba, no estábamos a la altura de los países de la Organización Mundial. Pero entrando Peña Nieto, el presidente, dijo: vamos a cambiar las reglas, vamos a darle a la educación la importancia que se merece, y la primera importancia que le dio fue embotellar, meter a la cárcel al Bester Gordillo. Como que ese era el problema dentro del sector educativo, y nos damos cuenta que lejos de que el Bester esté ahorita privada de su libertad, pues tenemos una organización nacional como la CENTE que ha causado graves problemas. Tenemos problemas de los libros de texto gratuito que resultaron con cientos de errores. Tenemos el problema de un censo que se ha realizado, hicieron un diagnóstico muy interesante a nivel nacional. Y de esto me gustaría, Javier, que empezáramos con un análisis que tú nos hagas en términos del estado de Colima. En Colima, ¿cómo está la educación y si la reforma educativa viene a impulsar al sector educativo, viene a abrir los espacios a la educación, le viene a dar una modernización realmente a la educación, o como dicen, todo va a seguir igual, nomás es la misma gata, pero ahora más revolcada? Ok, pues mira, por principios de cuentas, Miguel, yo te diría que, insisto, agradeciendo la invitación. Dices tú, y efectivamente, la entrevista política, yo de inicio de cuentas yo no me considero político, me considero un profesor que tiene el alto privilegio y el honor de dirigir una sección sindical como es la sección 6. Pero es política la sección. Sí, pero yo no me asumo como político, yo me asumo como un profesor que tiene una responsabilidad y que quiere servir a sus compañeros. Entrándole directamente al tema. El tema es la calidad de la educación, que es lo que la organización sindical, el CENTE propiamente dicho, lo ha venido manejando no de hoy, sino en todas sus reformas estructurales internas que tuvo, con la modificación o la reforma estatutaria que tuvimos en el 2004, la que tuvimos en el 2012, la que se tuvo en el 2000, en donde nosotros veíamos que tenía que imperar la calidad de la educación, que ya no bastaba
con que hubiera escuelas en todo el país. Ya no bastaba con la cobertura, sino que teníamos que entrarle al tema de la calidad. Efectivamente, durante muchos años el sindicato estuvo dentro de la Secretaría de Educación, estuvo sugiriendo cómo llevar la educación, y en los gobiernos federales hacían suyas las propuestas del sindicato. Hoy, a la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, se viene esta reforma educativa que viene a cambiar las reglas del juego, sí las viene a cambiar. ¿Y qué obliga al sindicato? Al sindicato también lo obliga a apropiarse de esas reglas, a subirse. Imaginemos, yo les digo que imaginemos esa reforma como una gran ola, y que el sindicato tiene dos opciones. Una, trata de parar esa ola, o toma su tabla de surf, se sube a la cresta y seguimos transitando en esta nueva reforma educativa. Hay muchos temas que cambian y que nos rompen paradigmas al interior del comité seccional y al interior de la propia organización sindical. Una de ellas es el nuevo papel que tiene que jugar el CENTE. No olvidemos que el origen de los sindicatos es defender los derechos de los trabajadores y seguir trabajando por las conquistas prestacionales y salariales. Entonces, retomamos nuevamente nuestro origen, pero con la gran visión que se tiene en estos momentos de nuestro presidente nacional, el maestro Juan Díaz de la Torre. Él dice, no va a bastar con eso. ¿Qué tenemos que hacer como sindicato? Y lo primero es, si al compañero trabajador de la educación, si al maestro, se va a entrar o está entrando en una dinámica en donde para obtener su plaza lo va a ganar a través de una evaluación. Para promoverse, ya sea verticalmente, es decir, de maestro de grupo a director, de directora, ATP, de ATP a supervisor, o de director a supervisor, va a ser una evaluación. Si en la promoción horizontal, lo que veníamos conociendo como carrera magisterial, según la ley, el próximo año desaparece el programa, pero no tienen que desaparecer sus beneficios. ¿Por qué? Porque si hay algún maestro que durante el transcurso de toda su vida laboral incrementó niveles, le llamamos nosotros, son como ascensos pero horizontales, de nivel, de tener una plaza inicial o 0,7 como lo conocemos nosotros, a un nivel A, a un nivel B, a un nivel C, a un nivel D o a un nivel E, que es el máximo. Entonces, no podemos, y el gobierno en su sano juicio no puede decir, esto ya se acabó y ya no existe. Porque además, otra de las grandes visiones del sindicato fue que esos beneficios, esos ascensos horizontales, quedarán establecidos dentro de la ley. Y luego entonces, ¿qué sucede? Va a decir, desaparece carrera magisterial, pero tendrá que seguir otro programa con características similares, respetando lo ya logrado y consagrado de cada uno de los trabajadores. Esa es la función del sindicato. Entonces decía, y reitero, decían, si para las promociones, para las incorporaciones, para los ascensos, va a ser a través de una evaluación, entonces el compañero va a decir, yo no le debo nada al sindicato, yo me lo gané. ¿Cuál es el nuevo papel del sindicato? Dotar a cada uno de los compañeros de las herramientas necesarias para que esté en condiciones óptimas de poder acceder a esos ascensos, a esas promociones, tanto verticales como horizontales. Es decir, el sindicato se transforma en un sindicato de servicios, en un sindicato en donde vamos a servirle a los compañeros para que sepan afrontar y estén en condiciones óptimas de afrontar estas nuevas legislaciones, que la que más está en boga es la de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se acaba el club de amigos, yo te voy a dar más clases, te voy a dar más plaza, te voy a dar más ingreso, porque tengo la capacidad como sindicato de promoverte. Ahora no, ahora quieres promoverte, vas a ocupar evaluación. Ya no es una asignación directa del sindicato. Así es correcto. Y esto viene, como tú lo señalas, no a debilitar al sindicato, porque el sindicato no únicamente va a hacer promociones, sino que el sindicato tiene pues una visión del contrato colectivo. Pero en este manejo que se ha dado en la educación, también aparece que Zedillo federalizó
la educación, la descentralizó. Peña Nieto la centraliza de nueva cuenta. Y ahora hay algo muy importante que para los sindicatos creo que es de gran relevancia. Nada más habrá una negociación salarial de incremento anual y lo demás es automático. ¿Esto qué viene a hacer para los sindicatos? Ok. Había una gran expectativa, había una gran zozobra, había incertidumbre entre los trabajadores de la educación, no nada más de Colima, sino de todo el país, en donde hubo voces al interior y al exterior sobre todo que decían, es que ya perdimos todo, ya se perdió todo, se perdieron todas las prestaciones que teníamos locales, ya se pierden, porque todo se va a la federación. ¿Qué hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo el liderazgo del maestro Juan Díaz de la Torre? Nos dijo, ok, está bien gobierno federal, vamos a hacer una sola negociación, pero que incluya todo. Y es por eso que por primera vez, mejor dicho, no por única, sino por primera vez, el Comité Ejecutivo Nacional entrega el pliego general de demandas al gobierno federal con 32 anexos. Cada uno de esos anexos, dependiendo de cada una de las entidades federativas. ¿Qué se logra con eso? Que se blinde lo ya ganado y que ahora sea por ley, que ya tenemos lo que ya hemos ganado. Pero se van a homologar las prestaciones, es decir, las prestaciones que puede tener Chiapas con Oaxaca, con Sonora y Baja California y Colima, se van a homologar, es decir, todos entran igual o habrá las diferencias en cada estado. Si en Colima, por ejemplo, si en Colima tenemos una prestación, bono de transporte, por decir algo. Si tenemos una prestación que en otro estado no lo tiene, Colima seguirá manteniendo sus prestaciones y el otro estado seguirá manteniendo las suyas, dependiendo de las negociaciones que se hicieron de 1992 a la fecha a la cual tú haces alusión, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en donde efectivamente se viene la descentralización, y que ese fue un primer intento también, y que nos tiene que quedar claros a todos los trabajadores de la educación y a la sociedad, que fue un intento por pulverizar al CENTE, como ha habido otros. ¿Por qué? Porque en esa lógica entonces decían, tiene que haber 32 sindicatos, no un sindicato. O sea, ellos querían, o se pretendía, que fuera el sindicato estatal de los trabajadores de la educación, Colima, Sindicato Estatal de los Trabajadores de la Educación, Jalisco. Sin embargo, hemos tenido escuela en la organización sindical. Hemos tenido escuela, hemos tenido visión, hemos tenido compromiso, hemos tenido sentido de pertenencia y nos ha quedado claro que en unidad se puede lograr mucho más. Es por eso, entonces, que en ese intento de la descentralización se logra la negociación nacional, que era prácticamente el aumento salarial, y las negociaciones locales, que eran la cuestión prestacional. Hoy, 2014, 13 de mayo de este año 2014, en la explanada de la Secretaría de Educación Pública, allá en la Ciudad de México, nos reunimos los secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Comité Ejecutivo Nacional, insisto, dirigido por el maestro Juan Díaz de la Torre, gobernadores de los estados, a firmar el acuerdo de automaticidad, que viene a reflejar la garantía de que nuestras prestaciones siguen vigentes y que nuestras prestaciones y salarios quedan blindados por ley.